Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 4 de julio de 2024. Ustedes recordarán que hace unos días, en concreto el 26 de junio, se alcanzó un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y aquello nos sorprendió a todos porque no parecía que el ambiente estuviera pues muy propicio para alcanzar este tipo de acuerdos entre los dos grandes partidos de la vida política nacional. Y había una duda que trascendía ese acuerdo. ¿Empezaba el comienzo de una nueva amistad entre los dos partidos que hasta ahora se llevaban a la greña? Esta era la gran pregunta. Hoy, en el Congreso de los Diputados, se ha llevado a cabo la votación de la proposición de ley que conjuntamente los dos partidos que suscribieron ese acuerdo, es decir, el PP y el PSOE, habían acordado llevar hasta el Pleno del Congreso de los Diputados. Una proposición de ley para, que ese acuerdo se plasmara en las reformas que habían pactado los dos grupos parlamentarios. Y durante el debate esta mañana de ese acuerdo hemos podido ver con toda claridad que si alguien tenía la esperanza de que las relaciones entre el PP y el PSOE mejoraran, eso era solo un espejismo. Y ese espejismo se ha roto hoy como un cristal que se ha hecho añicos. Durante el debate el acuerdo sigue, O sea, lo importante es que el acuerdo no se ha roto. El acuerdo ha seguido adelante, se ha votado, ha salido aprobado con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista, pero durante la toma de posición de la votación hemos asistido a un debate muy duro entre los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista. Escuchen, para empezar, a Miguel Tellado en representación de los populares. No interpreten lo de hoy como un balón de oxígeno al gobierno para facilitar su supervivencia, porque no lo es. Es un balón de oxígeno a la justicia española para garantizar su independencia. Es verdad que Tellado parecía muy preocupado en mandar un mensaje que preocupaba a un sector de su partido y también de la sociedad española. Oiga, a ver si ahora van ustedes a hacer la escena del sofá y después de haber estado teniendo, una relación fría con el Partido Socialista, se van a entregar con armas y bagajes a la seducción del Partido Socialista del señor Sánchez. Por tanto, decía, oiga, que esto no se malinterprete, ¿no? Yo creo que Patxi López le ha dado la réplica adecuada, porque efectivamente lo que ha hecho ha sido verbalizar esa especie de actitud vergonzante con la que el Partido Popular quería presentarse ante la sociedad española después de haber suscrito el pacto. Escuchen a Patxi López. Señor Tellado, como siempre, ha hecho una intervención plagada de ataques al gobierno, a los socialistas y a todo lo que no sea el Partido Popular o Vox. Y con esa intervención no sé si está demostrando que les da vergüenza haber llegado a un acuerdo con nosotros o que siguen teniendo miedo a que haya algunos o algunas dentro de su propio partido que están enfadados y vienen aquí a disimular. Hemos llegado a un acuerdo, sí, pero no nos fiamos, nunca más, solo peor. Pues mire, nosotros no. Para los socialistas hoy es un gran día. Bueno, no suelo decir esto, pero tengo que decir que en este caso me parece que parlamentariamente ha estado mucho más en su papel el señor López que el señor Tellado. Es decir, que en esta determinada contienda yo creo que ha salido mejor librado Patxi López que Miguel Tellado. Es verdad que esa discrepancia a la que yo hacía referencia al principio no se ha circunscrito solo a lo que era el debate sobre el Consejo General del Poder Judicial y sobre la independencia de la justicia, la despolitización de los nombramientos, etcétera. Saben ustedes que durante los últimos días hemos asistido a un cruce de descalificaciones del Partido Popular respecto del Tribunal Constitucional y del Partido Socialista, aunque con un poco más de moderación respecto del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo dictó un auto en el que decía que no se podía aplicar la ley de amnistía a los delitos de malversación. Cuando el Partido Popular estaba atacando al Tribunal Constitucional, ¿qué decía el PSOE? El PSOE decía, se están colocando ustedes fuera del sistema, están heredando, están copiando, están poco menos que mimetizando los discursos de la extrema derecha. ¿Y cómo ha querido hoy llevar esa confrontación parlamentaria el señor Tellado? Utilizando esa misma argumentación, exactamente la misma, al Partido Socialista, pero en relación a las críticas al Tribunal Supremo. A mí me parece tremendo ver a nada más y nada menos que un ministro de Justicia criticar a jueces, porque ese discurso populista de atacar al Poder Judicial hasta ahora lo tenían partidos antisistema con los que el Partido Socialista gobierna, pero es que ahora ese discurso antisistema contra los jueces de nuestro país a veces
con señalamientos directos, con nombres y apellidos, y además en sede parlamentaria, lo hacen ministros del Partido Socialista, el ministro de Justicia o el presidente del Gobierno. Y aquí es donde está la cuestión, ¿no? Es decir, vamos a competir a ver quién es más antisistema. Si el Partido Popular por criticar al Tribunal Constitucional o si el Partido Socialista por criticar al Tribunal Supremo. La argumentación es la misma, lo único que cambia, naturalmente, es el objeto de las críticas de un partido y de otro. Hoy Patxi López ha entrado también en la refriega, bien es verdad que no renovando el repertorio, es decir, ha dicho lo mismo que había dicho ya en días anteriores, tanto él como su jefe de filas, el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, y además ha querido establecer como una diferencia a la hora de enfrentarse a este tipo de cuestiones. Escuchen al portavoz socialista. Señor Feijóo, lo inmoral que decía usted no es que en el Tribunal Constitucional haya algún miembro que se haya dedicado a la política, ¿verdad? Todos nos acordamos, entre otros muchos, del señor Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, que alardeaba de tener el carné y de su militancia en el Partido Popular. Nos acordamos de Andrés Ollero o de una larga lista, no. Lo inmoral es intentar demoler solo porque no les dan la razón todo lo que hemos ido construyendo durante décadas y está en la base de nuestro sistema político. Bueno, esto sirva, digamos, como un montón de muestra del clima que hoy ha estado presidiendo ese debate parlamentario y que demuestra que efectivamente las posiciones de fondo del Partido Popular y del Partido Socialista no parece que se hayan acercado demasiado. A la hora de fijar una posición respecto de la votación de esa proposición de ley conjuntamente suscrita por el Partido Popular y por el Partido Socialista, nos hemos encontrado con que el Partido Socialista se ha encontrado naturalmente con el apoyo del PP, que suscribía esa proposición, pero con el voto en contra de sus socios habituales. Voto en contra, en el mejor de los casos, abstención. Sumar se ha querido abstener. Otros grupos parlamentarios decididamente o no han participado en la votación, caso de Esquerra Republicana de Cataluña, o han votado que no, y además argumentando pues a su estilo y sacando pues de la alforja argumental lo que tantas veces hemos oído. Por ejemplo, Merche Izpurúa, en representación de Bildu. Ahora unos lo llaman lawfare, otros guerra judicial y otros máquina del fango. Nosotras lo llamamos simple, pero muy conscientemente régimen del 78. Por eso el acuerdo alcanzado no es positivo, porque puede perpetuar esa estrategia e impunidad. Bueno, esta es una enmienda a la totalidad, no es nuevo, al régimen del 78. Es decir, en el momento en el que el Partido Popular y el Partido Socialista aparentemente, según algunos, se acercan, inmediatamente revive el fantasma del consenso, de la transición, de la Constitución del 78 y todo el régimen que ha permitido que España tenga bastante estabilidad política durante los últimos 40 años. Esto es algo que naturalmente no secundan los partidos que ahora mismo están garantizando la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, de tal manera que a veces Podemos, a veces Bildu, a veces Esquerra, a veces Junts y a veces todos a la vez lo que hacen es atacar los símbolos de aquel régimen del 78 que garantizó la estabilidad política en España. Eso es lo que ha hecho Izpurúa, es lo que ha hecho también Rufián. La diferencia es que Gabriel Rufián, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, en vez de votar que no, ha decidido no participar directamente en la votación. Esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es una cuestión de los españoles y de los dos partidos que se han repartido el pastel durante tantos años y por tanto nosotros no nos sentimos concernidos, nos levantamos, nos vamos y ni siquiera votamos. Ha sido muy dura, sin embargo, a la hora de fijar posición, la portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, el partido del señor... iba a decir del señor exiliado, pero naturalmente ya sabemos que no está exiliado, está sencillamente huido en un maletero y está en Bruselas. Bueno, ¿qué ha dicho Nogueras? Nogueras, escúchenlo, ha dicho esto. Hoy en España se mantiene una monarquía heredera del franquismo que orienta la acción de la justicia con sus discursos políticos. Se mantienen unos jueces justicieros constituidos en una mafia y todos ellos, por mucho que prevariquen, acaban siempre protegidos por los capos y por acción u omisión también protegidos por todos ustedes.
Bueno, esta es una intervención que ha incorporado mucho una parte de la bancada, sobre todo del Partido Popular. No es la primera vez que Nogueras carga contra los jueces con nombres y apellidos. Hay un momento en el que efectivamente habla de Llarena y también habla de Marchena y también habla de Aguirre y habla de los jueces que ellos consideran sus enemigos públicos números uno. Y además, como acaban de escuchar, pues los sitúan poco menos que en la órbita de una organización mafiosa. Y esto ha indignado mucho a Miguel Tellado, que es el portavoz parlamentario del Partido Popular, hasta el punto de que ha pedido la mediación del que entonces estaba haciendo de presidente del Congreso de los Diputados. No estaba la señora Armengol, estaba el señor Gómez de Félix. Y entonces trata de intervenir y Gómez de Félix le para los pies de una manera parlamentariamente un tanto abrupta. O eso me parece a mí, juzguen ustedes. Que la portavoz de Junts, abusando de su intervención, se ha referido a una mafia togada y se ha dirigido a jueces con nombres y apellidos del Tribunal Supremo. Que ni usted ni el ministro de Justicia... Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Siéntese. Siéntese, señoría. Muchas gracias. Sí puedo. Claro que puedo. Siéntese. Señoría, siéntese o le tendré que llamar al orden. Siéntese, gracias. Bueno, pues para que se haga una idea de cuál ha sido el clima que ha presidido esta mañana el debate parlamentario, que ha sido uno de los lugares donde efectivamente hemos escenificado ese enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ha habido otro enfrentamiento también, hoy muy intenso, que yo creo que además nos va a acompañar durante los próximos días. Resulta que el propio Miguel Tellado, el propio portavoz parlamentario del PP, que hoy ha tenido un gran protagonismo informativo, a la hora de hablar de inmigración, no ha tenido mejor ocurrencia que hacer en voz alta esta propuesta. El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras, ¿no? Y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, pues salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país. Bueno, pues estas declaraciones hoy han provocado una auténtica polvareda, hasta el punto de que en el relato informativo del día es inevitable hablar de esa confrontación tan llamativa. Han salido en contra todos. Y cuando digo todos, unos con una argumentación, otros con otra distinta, pero derecha e izquierda han saltado sobre el cuello de Miguel Tellado, dialécticamente hablando, quiero decir, de una manera, insisto, muy llamativa. Escuchen, para empezar, al portavoz parlamentario del grupo mayoritario, es decir, del PSOE, es decir, Patxi López. Me parece tremendo toda la derivada que el Partido Popular está haciendo a costa de tener como socia Vox, ¿no? Esto de poner la armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos para que no lleguen. Esto es lo que decía el señor López en presentación del PSOE. Y no crean ustedes que el gobierno se ha quedado atrás, ¿eh? Ha habido declaraciones, al menos que a mí me conste, de dos ministros. Uno, del señor Marlaska, que hoy no tenía un buen día dialéctico y la verdad es que es más confuso escucharle. Y luego una persona que está directamente concernida en su jurisdicción ministerial, porque es la ministra de Defensa, por lo tanto la Armada depende directamente de ella, Margarita Robles. ¿Y qué ha dicho Margarita Robles frente a esta ocurrencia del señor Tellado? Esto. Las Fuerzas Armadas no están para lo que ellos piden. Las Fuerzas Armadas están para defender la paz, la libertad y la seguridad de España, que no es el caso, y que desde luego tengan unos comportamientos muchísimo más humanitarios y desde luego comprensibles y que se adapten plenamente a lo que dice la Constitución española. Por lo tanto, el Partido Socialista en contra, el Gobierno, como ven ustedes, radicalmente en contra, y los partidos de izquierda, naturalmente, que les voy a contar. Ha habido algunas acusaciones muy duras. Por ejemplo, Yone Belarra, en representación de Podemos, al señor Tellado le ha dicho hasta racista. Bueno, yo solo me explico estas declaraciones por dos motivos. Bien porque el señor Tellado se esté presentando a algún concurso a racista del año, o bien porque se huelan una repetición electoral en Cataluña y estén de nuevo en campaña electoral, como ya hicieron en la pasada campaña, levantando la bandera del odio, levantando la bandera del racismo para oponerse a Alianza Catalana y a Vox. En esto no ha habido grandes discrepancias o grandes distinciones entre el discurso de Belarra y de Sumar. Ya saben ustedes que Podemos y Sumar están marcando muchas distancias, pero a la hora de criticar el Partido Popular y ocurrencias como esta, naturalmente las diferencias son mínimas. Y entre los independentistas catalanes tampoco, ¿eh? Una gran dureza dialéctica para recibir esta propuesta de Miguel Tellado. Escuchen a Gabriel Rufián. Pues que tenemos una derecha española que en lugar de combatir a la ultraderecha española, pues la imita. Y ojalá pasara como en otros países que combaten y no la imitan.
Y para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando en la selección española, con lo cual la selección española no empataría ni con Andorra. Bueno, tampoco es una novedad que nos vaya... En Óptica 2000 lo tienes todo. La salud visual que necesitas al 100%. Las mejores marcas y servicio experto al 100%. Y tus gafas graduadas al... No, tus gafas graduadas con hasta un 50% de descuento. Óptica 2000. Tus ojos lo merecen. Pide cita en óptica2000.com. Sorprender, pero ya ven ustedes que el Partido Socialista, el Gobierno y todos los socios del Gobierno, cada vez que pueden, cada vez que tienen la oportunidad, establecen esa especie de sintonía, de identificación entre el Partido Popular y Vox, porque hay que trasladar la idea de que son dos partes del mismo todo. Esto electoralmente les funciona bien y por lo tanto van a estar alimentando esa idea todo lo que puedan. Y la verdad es que Vox a veces pues hace todo lo posible para que ese discurso sea más eficaz, porque hoy también Vox ha querido intervenir naturalmente en este debate para criticar al gobierno, pero no para criticar al gobierno por la propuesta que hace, sino por el hecho de que haya copiado una propuesta que previamente, en efecto, había hecho el propio señor Abascal. Por un lado dicen que hay que evitar el efecto llamada y por otro lado aquí votan haciendo que el efecto llamada se produzca. Y luego, claro, hace falta asumir las propuestas de Vox, como la de enviar a la Armada a vigilar los mares, a combatir el tráfico de seres humanos y a evitar las rutas de tránsito de esos traficantes. Así que ya ven ustedes que con una argumentación y con otra, todo el arco parlamentario ha saltado sobre Miguel Tellado, sobre el portavoz del Partido Popular. ¿Hasta qué punto era una ocurrencia, digamos, improvisada de Tellado? Yo no lo sé. Yo lo que sí que sé es que en este momento en el Partido Popular hay como una especie de escalofrío. Esta reacción, no sé si se la esperaban o si no se la esperaban, pero desde luego ha hecho, al menos aparentemente, recular al jefe del partido. Es decir, al jefe de la oposición, es decir, Alberto Núñez Feijóo. Porque claro, ya se había organizado toda esta escandalera que he tratado de resumirles cuando hacía su entrada en el Congreso de los Diputados, o su salida, no sé si ha sido entrando o saliendo, el señor Núñez Feijóo. Inmediatamente, pues todo un ramillete de periodistas, de micrófonos, de cámaras, se han, digamos, racimado al lado del señor Feijóo y han tratado de sacarle una respuesta. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo los jefes del Partido Popular con lo que había dicho Miguel Tellado? Al final ha sido en vano, pero fíjense ustedes la capacidad de Feijóo para no contestar. La idea de Vox de enviar a la Armada para controlar la inmigración ilegal en los campos. Buenos días a todos, de verdad. ¿A usted qué le parece? Cuidado, que te vas a sacar. ¿A usted qué le parece esta idea? De verdad que buenos días a todos. ¿Apoya la idea de enviar a la Armada a controlar la inmigración? Muchísimas gracias por su interés. Y hasta ahí hemos llegado. Hombre, tampoco le cuesta nada, ¿no? Es decir, bueno, no sé, algo tendrá que decir. Es que antes o después van a tener que pronunciarse. O sea, este es un debate que exige una clarificación por parte del Partido Popular. Por lo tanto, pues chicos, si lo vas a hacer, pues no te vayas de esta forma, de una manera tan, digamos, a la francesa. Entre otras razones porque permites especular con la idea de que no estás de acuerdo con lo que ha dicho el señor Tellado. Pues si hubieras estado de acuerdo, pues hubieras dicho, pues estamos básicamente de acuerdo, ya lo hablaremos con más calma, ya lo matizaremos, pero esa es la idea fundamental que el Partido Popular defiende. Yo llego a la conclusión, pero es puramente especulativa, que no está muy de acuerdo con Tellado o que está muy asustado por la reacción que ha provocado esa propuesta del señor Tellado. Ya veremos en qué acaba la cosa. Y luego hay un tercer capítulo informativo que también está siendo controvertido y que también ha tenido el Tellado como uno de sus protagonistas. Saben que mañana declara ante el juzgado de instrucción la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y que el abogado de Begoña Gómez ha pedido que, en atención a la particular identidad de Begoña Gómez como mujer del presidente del gobierno, se tomen algún tipo de medidas, digamos, no habituales, como por ejemplo que se le deje entrar por una puerta que no sea la puerta habitual por la que entran todas las personas que acuden a declarar a los juzgados de la Plaza de Castilla, o que la grabación que se haga de su testimonio no sea nada más que oral y que no haya imágenes. Y todavía estamos a la espera de que el juez atienda o no esa petición que ha hecho Begoña Gómez a través de su abogado. Hoy le han preguntado al portavoz parlamentario del PP cómo ve esa, digamos, petición de trato de privilegio, y la respuesta ha sido esta. Creo que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y el trato que debe recibir en el día de mañana la esposa del presidente del gobierno es el que pueda recibir cualquier otro ciudadano en nuestro país. Esto por lo que respecta al tratamiento que mañana vaya a tener en los juzgados. Sobre el fondo de la cuestión, mucho más duro.
lo que hemos podido saber a través de los medios de comunicación no es ni ético ni estético. Yo iría un poco más lejos. Yo creo que es patético que la esposa del presidente del gobierno, la presidenta, que diría Patxi López, se vea envuelta en un escándalo de las dimensiones del que tenemos entre manos. Bueno, algo muy gordo tiene que ocurrir para que mañana este asunto no se convierta en el gran asunto informativo del día. Y precisamente por eso pues ya han ido fijando posición todos los actores de la vida política, empezando por los miembros del gobierno. ¿Qué ha dicho Isabel Rodríguez, que es la ministra de Vivienda? Pues algo que han dicho otros grupos parlamentarios que no llama muy poderosamente la atención, pero que fija una posición bastante inequívoca. Sobre todo valoramos el informe de la Guardia Civil, que decía, como decimos, que no hay caso, y lo que sorprende es cómo este caso está siendo acompañado también pues, por organizaciones políticas como el Partido Popular, cada vez más en los mismos posicionamientos que estas organizaciones de extrema derecha. Ven ustedes que una vez más tienen la oportunidad de identificar el Partido Popular y a Vox como partes del mismo todo y aprovechan esa circunstancia, y eso digamos que no es reprochable desde el punto de vista político porque es la carta que quieren jugar. Me han sorprendido mucho más y además para mal las declaraciones del ministro del Interior, Grande Marlaska. ¿Por qué? Pues porque Grande Marlaska es juez, para empezar, y porque Grande Marlaska no ha convertido al Partido Popular en el blanco de su crítica, ha convertido al juez que está llevando el caso de Begoña Gómez en blanco de su crítica, y además para hacer una descalificación profesional verdaderamente llamativa. Parece que el juez dice o refiere que va a investigar todos los hechos o conductas o toda la vida, por así decirlo, profesional de la señora Begoña Gómez desde que su marido, el presidente Pedro Sánchez, es presidente del gobierno. Si eso no es una investigación proactiva que está excluida de los procedimientos penales, yo ya no sé cómo entenderlo. O sea que el ministro del Interior, juez de profesión, está diciendo que el juez está diciendo algo que está excluido de los procedimientos penales. ¿Le está acusando de qué? ¿De prevaricación? ¿De mala práctica? ¿De ignorancia profesional? Desde el gobierno. Una cosa verdaderamente sorprendente que, por supuesto, da pie a que otros grupos parlamentarios hablen abiertamente de lawfare, que es lo que ha hecho, por ejemplo, la portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Águeda Mico. De la mujer del presidente, para nosotras pensamos que es otro caso claro de lawfare. Como hemos dicho, hemos padecido ya Compromís, como han padecido Irene Montero y Pablo Iglesias, como Ada Colau, como muchísima otra gente, ¿no? que esta persecución política y judicial forma parte de nuestro día a día. Bueno, pues así están las cosas, luego entraremos en materia. Ahora lo que toca es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha estado presente hoy en el Congreso durante la votación de la reforma del CGPJ porque ha recibido en la Moncloa al ex primer ministro portugués y presidente electo del Consejo Europeo, Antonio Costa. Sánchez ha felicitado a Costa por su reciente nombramiento y ambos líderes han conversado sobre los retos y prioridades de la Unión Europea para los próximos 5 años. Y continúa la tensión en las negociaciones entre sindicatos, patronal y el Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral de cara a 2025. El departamento que lidera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende pasar de las 40 horas actuales a las 37 horas y media. Sin embargo, la patronal se resiste. Hoy, además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha irrumpido en el debate y se ha mostrado optimista al considerar que todavía existe margen para alcanzar un pacto. Tiene todos los detalles Noelia Bautista. Sigue coleando el encendido discurso del líder de CEPIME, Gerardo Cuerva, que ayer confesaba que estaba harto ante la dureza de medidas como la reducción de la jornada laboral que pretende imponerles el gobierno al que acusó de adoptar tesis comunistas. Gobierno al que culpó también de hostigar a las empresas. Hoy su hartazgo ha sido justificado, como van a escuchar, por el líder de la COE, Antonio Garamendi. Las pequeñas empresas están enfadadas, esa es una realidad, y la gota que colma el vaso es exactamente el tema de la jornada laboral. Estamos encontrándonos con el monólogo social, se toman medidas sin evaluación económica de ningún tipo. Y a eso hay que añadir otra cosa que ha enfadado profundamente, lógicamente, la representación de las pymes, y es que como decimos que no, pues voy y hago una política de amiguetes, y entonces lo que hago es me invento una organización para ver si te hago daño en tu representatividad. Quien no ha justificado ni compartido las afirmaciones de Cuerva ha sido el ministro de Economía, que opina todo lo contrario.
No, al contrario, de hecho son unas declaraciones que en gran medida me parecen un poco extemporáneas, por cuanto el gobierno lo único que ha venido haciendo desde el principio ha sido apoyando y ayudando a las pymes. Añadía en Onda Cero Carlos Cuerpo que además declaraciones como esta no ayudan en medio de la negociación de una jornada laboral que confía en que pueda ser acordada también con la patronal de empresarios. Cuerpo asegura que hay margen y elementos suficientes para acercar posturas y es más, espera también el acuerdo del Partido Popular cuando la medida llegue al Congreso de los Diputados. Y el Gobierno pretende poner en marcha el registro único de vivienda temporal antes de finales de 2025. Un registro que además no conllevará gastos para las partes, aunque será responsabilidad del propietario incorporar los datos actualizados. Se aplicará a todos los alojamientos de corta duración, es decir, los turísticos y los temporales, pero también a las embarcaciones flotantes destinadas a vivienda. Así lo ha avanzado este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien también ha apostado por empoderar a los vecinos y que puedan vetar los alquileres de temporada en sus propias fincas. Los propietarios de los temporales van a tener que justificar que el alquiler temporal se debe a una causa temporal para evitar el fraude, porque se está utilizando el temporal para esquivar algunas de las prescripciones de garantías para los consumidores en el ámbito del alquiler ordinario, que vamos a clarificar en la ley específicamente para que los vecinos tengan que autorizar, o en su caso, si no lo desean, vetar la presencia de estas actividades económicas en sus fincas, porque son sus fincas, es su propiedad. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que se utilicen demandas colectivas contra las cláusulas suelo declaradas abusivas en 2013 por el Tribunal Supremo. El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia así después de la macrodemanda presentada por la Asociación de Usuarios de Banca Adicae en nombre de más de 800 afectados y en contra de un centenar de entidades españolas. Recordamos que las cláusulas suelo fijaban un límite mínimo en los tipos de interés que los hipotecados debían pagar al banco, pero en la práctica eso les impedía beneficiarse de la caída del Euribor. Y en la crónica de tribunales, el Tribunal Supremo ha confirmado la rebaja de 1 año de prisión a uno de los miembros del caso La Manada, que cumple condena por la violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016. Su pena pasa de 15 a 14 años de cárcel. La Sala Segunda ha ratificado así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que acordó reducir la pena al entrar en vigor la ley del solo sí es sí. El Supremo declara que la rebaja debe efectuarse por muy mediático que sea el caso. Y según datos que ha adelantado el Ministerio del Interior, los delitos sexuales aumentaron el año pasado en casi un 15%. Precisamente hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado la nueva Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, un organismo que contará con un sistema inspirado en Biogen y que pondrá en contacto a asociaciones y policía. Se llamará Sistema OMBIOS y su objetivo será registrar, seguir y prevenir los delitos sexuales. Ese sistema OMBIOS que va a ir dirigido fundamentalmente es una base de datos integrada con todos los hechos delictivos susceptibles de ser calificados como agresiones sexuales, con el fin de tener la información clara y evidente que nos permita generar inteligencia e información para adoptar posteriormente políticas mucho más efectivas y eficaces para la prevención de todas las agresiones sexuales, pero también para ser más efectivos en la respuesta. Y sepan también que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en varias provincias dedicada al tráfico de drogas y que contaba con armas de guerra. Rafael Gil. Han sido detenidas 10 personas y se han incautado 330 plantas de marihuana, 85 kilos de cogollos preparados para su comercialización, así como armas de fuego y munición, entre ellas 3 granadas de mano militares. La banda criminal contaba con grandes naves agrícolas y ganaderas en diferentes partes del territorio nacional para llevar a cabo el cultivo. Talía Andrés es portavoz de la Policía Nacional. Durante los registros, los agentes descubrieron sofisticados centros de producción de marihuana que estaban dotados de las últimas tecnologías para optimizar el crecimiento y la calidad de la sustancia estupefaciente. La policía ha podido desmantelar centros de producción en Albacete, Teruel y Valencia. Fuera de nuestras fronteras, el grupo libanés Hezbollah ha lanzado este jueves su mayor ataque sobre territorio israelí desde el 7 de octubre. El grupo ha asegurado haber lanzado más de 200 cohetes y 20 drones contra 10 instalaciones militares. Un ataque que sería una represalia por el asesinato un día antes del comandante del grupo islamista Mohamed Nasser en un bombardeo israelí en el sur del Líbano. Por el momento no se puede hacer un balance de daños, pero el ataque podría venir acompañado de nuevas acciones armadas.
Y terminamos contándoles que en el Reino Unido hoy podría ser el fin de 14 años de gobiernos conservadores. 46 millones de británicos están llamados a las urnas a las primeras elecciones generales tras el Brexit. Según todos los sondeos, se espera un cambio de ciclo en el que los laboristas aspiran incluso a conseguir una victoria histórica. Verónica Jorro. Y es que los sondeos vaticinan para el Partido Laborista no solo la victoria, sino unos resultados sin precedentes, por encima incluso del récord de 418 escaños obtenido en 1997 por Tony Blair. Por eso, salvo sorpresas, el próximo primer ministro será Keir Starmer, que tras asumir en 2020 el liderazgo de la oposición ha ido ganando popularidad a costa de un partido conservador que no ha dejado de perderla. Boris Johnson, símbolo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, terminó dimitiendo víctima de presiones internas, y Liz Truss no llegó siquiera al mes y medio en el poder, durante el que el Reino Unido vivió un cambio en el trono inédito en 7 décadas por la muerte de la reina Isabel II. Después llegó Rishi Sunak, que pese a su experiencia en distintos ministerios tampoco ha logrado sacar al partido del atolladero. Sunak ha hecho del endurecimiento de las políticas migratorias uno de sus grandes ejes de gobierno, pese a que él mismo es hijo de inmigrantes, pero el fracaso de medidas estrella como el plan de deportaciones a Ruanda ha terminado por poner en cuestión su capacidad real de gestión. Aspira a la reelección frente a Starmer, que encara por primera vez unos comicios como líder laborista. Los resultados se conocerán durante la noche. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.